Bienvenidos. Hoy vamos a pues a explorar un tema que da mucho que pensar, el despertar de la conciencia. Así es. Tenemos una plática como base que, bueno, aborda qué es la conciencia desde una óptica muy particular, ¿no? ¿Por qué podría estar como dormida y qué camino sugiere para activarla? Exacto. Y la idea es desmenuzar un poco esta visión, ¿no? O sea, ¿realmente vivimos tan conscientes como creemos? Ajá. ¿Qué significa eso de tener la conciencia dormida, según esta charla? Y sobre todo, pues, ¿cómo se supone que podríamos despertar? Perfecto. Pues mira, para empezar, la plática como que cuestiona la idea que tenemos de ser conscientes. Sí, Pone un ejemplo que me pareció interesante. Un jefe que cree ser muy consciente porque paga lo que él considera justo. claro. Su conciencia le dice que está bien. Exacto. Y el empleado, pues, siente todo lo contrario, ¿no? Que no es justo. Y ambos dicen actuar a conciencia. Entonces, ¿cómo resuelve la fuente esta diferencia? Bueno, fíjate que propone una distinción clave. Habla de la esencia, por un lado. La esencia. Sí, como una chispa divina, algo que traemos de fábrica, digamos, pero que sería solo un 3% de nosotros. ¿Solo el 3%? Según esta visión, sí. Y dice que esa esencia está más activa en los niños chiquitos, Ah, mira. que por eso ellos a veces ven cosas o hablan bueno, la fuente los llama elementales de las plantas, como espíritus de la naturaleza, cosas que los adultos ya ni pelamos. Entiendo. ¿Y la conciencia, entonces, qué papel juega? Si la esencia es ese 3%. Ah, bueno, ahí está el punto. La conciencia no es algo que ya tengamos, sino algo que hay que desarrollar. O sea, es un potencial. Exacto. Es ese 97% restante que está como atrapado, dormido. Y lo que lo atrapa, según esto, es el ego o el yo. El ego. Sí. Entonces, desarrollar la conciencia sería la verdadera misión. Aprender a distinguir el bien del mal, pero a un nivel más profundo. Vaya, entonces no es que nazcamos ya conscientes, sino con la tarea de volvernos conscientes. Es como un camino. Justo. Un proceso activo. La fuente hasta dice que la sabiduría de verdad está como en otro nivel, entre la vida y la muerte. ¿Cómo? Sí, que vivimos aquí en lo tridimensional, con nuestras leyes, pero ignoramos las de otras dimensiones. Pone un ejemplo curioso. A ver. Dice que aquí una naranja podrida pudre todo el cajón. O sea, lo negativo jala, ¿no? Sí, claro. Tan fácil. La idea es que nuestra conciencia normal es solo una partecita de lo que podría ser. Y eso me lleva a la idea del sueño de la conciencia. Si el 97% está dormido por el ego, ¿a qué se refiere con ese sueño? Pues se refiere a vivir en automático, como reaccionando nada más, ¿sabes? Según lo que el ego dicta en ese momento, sin estar realmente presentes o entender por qué hacemos lo que hacemos. Como en piloto automático. Ándale, eso. Y ese estado de sueño pues nos haría ignorantes de quiénes somos en realidad y pues fáciles de manipular, ¿no? Por fuera o por nuestros propios impulsos. El ejemplo que daba es muy claro, ¿no? El de casi ser atropellado. Exacto. Y que después te preguntas, híjole, ¿en qué estaba pensando? Ese momento de distracción total, eso es el sueño de la conciencia en acción. Sí, es muy gráfico. Y mencionaba también cómo la tecnología, pues chance contribuye a esto. Quiero el celular. Es sutil, obvio, pero si estamos pegados todo el día, pues nos puede hundir más en ese sueño. ¿Cómo? Pues porque dejamos de usar ciertas facultades. Ya no nos aprendemos números de teléfono, por ejemplo, la memoria se atrofia un poco. O simplemente nos distrae constantemente del aquí y ahora. Nos facilita cosas sí, pero chance nos adormece otras. Qué interesante. Oye, y la fuente da una explicación muy particular de por qué nos dormimos. ¿Algo sobre una humanidad antigua? Sí, sí. Cuenta una historia de hace millones de años. Dice que antes la humanidad tenía la conciencia más despierta, ¿Ah, sí? pero que se veían a sí mismos como máquinas biológicas nomás, cuya chamba era transformar energía para ayudar a que el planeta se cristalizara, se hiciera físico. Máquinas. ¡Qué fuerte! Sí, y que esa falta de apego a la vida física pues generaba un riesgo, como de apatía, de que no le encontraran sentido a vivir aquí, e incluso de suicidios masivos. No manches. ¿Y entonces qué pasó?
¿Cómo se evitó? Pues para que la gente se anclara aquí, a la Tierra, se introdujo un mecanismo, la fascinación, Fascinación. ¿Qué es eso exactamente? el enamoramiento profundo por el mundo físico, la belleza de un paisaje, las cosas materiales, los placeres, las relaciones, todo lo que nos hace decir qué padre es vivir. Órale, qué vueltota. O sea, la fascinación nos dio ganas de vivir aquí, pero ¿esa misma fascinación es la que nos durmió la conciencia? Esa es la paradoja que plantea, exactamente. Nos ancló, nos hizo amar lo material, pero al mismo tiempo nos atrapó. Y ahora vivimos, pues, fascinados todo el tiempo. Fascinados. ¿Con qué? Con todo. La charla da ejemplos. La tecnología. El ponente dice que él mismo se quedó engolosinado jugando horas con una IA que hace imágenes. Sí pasa. O la moda, ¿no? Querer el celular nuevo, la ropa de temporada. Sí, claro. Y no solo cosas, también menciona hábitos o sustancias, ¿verdad? Uf, sí. Habla mucho del alcohol. Describe cómo nomás abrir la botella puede despertar algo adentro. Un yo o hasta un demonio, dice él, asociado a ese placer. Wow. Menciona la Coca-Cola, ¿no? Como una posible adicción de todos los días que ni notamos. El cigarro. Ah, el cigarro es un clásico. Claro. Lo difícil que es dejarlo. Y ese detalle de que el fumador muchas veces ya ni huele que apesta a cigarro. La fascinación como que te anula la percepción. Oye, y hasta mencionó la fascinación por algo que parece bueno, como el ejercicio. Eso me llamó la atención. Sí, es un punto interesante, ¿verdad? Porque señala la paradoja de deportistas súper entrenados que de repente les da un infarto. Cierto. O gente que se mata en el gimnasio y nomás no hace músculo como quisiera. Sugiere que esa obsesión, esa fascinación con el cuerpo o con rendir, chance nos desconecta de una salud más integral o de lo que el cuerpo realmente necesita. Entiendo. La idea es que cualquier cosa que nos atrape demasiado, que nos haga perder la perspectiva y actuar en automático por puro deseo o apego, eso es fascinación y ayuda a mantener la conciencia dormida. Queda claro. Ahora, este sueño no es parejo, ¿verdad? La fuente habla como de diferentes niveles, como capas de profundidad. ¿Podemos ver eso? Sí, claro. Distingue principalmente tres niveles. Van de lo más, digamos, superficial a lo más hondo. Ok. Primero está la subconsciencia. Aquí es donde, según esto, vive el ego y donde funcionamos casi todo el tiempo. Nuestra vida diaria. Ándale, el estado de piloto automático, reaccionando a todo sin estar plenamente conscientes, dominados por la fascinación del momento. Sería nuestro estado normal, aunque sea una vigilia aparente. Ok. El nivel de base, digamos. Luego, Luego viene la inconsciencia. Esto se refiere más a actos puntuales, como chispazos donde actuamos sin darnos cuenta. ¿cómo cuáles? El ejemplo que da es el de un papá que está súper metido en una plática, el hijo interrumpe y ¡zas!, le da un manazo. Y solo después reacciona y le da remordimiento. Híjole, qué fuerte. O cuando dices algo súper hiriente en una pelea y luego piensas, ¿por qué dije eso? Son como lagunas donde el ego actúa sin ningún filtro ni el poquito que chance tenemos normalmente. Entiendo, como apagones de conciencia momentáneos. Y el último nivel, el más. Es la infraconsciencia. Este es el nivel más profundo del sueño. Aquí la persona actúa movida por impulsos muy básicos, egos muy fuertes. La fuente pone el ejemplo de la lujuria sin control. Ajá. Pero lo característico es que la persona ni siquiera se da cuenta o se justifica. Racionaliza lo que hace, se cree súper correcta o buena persona, aunque sus actos digan otra cosa. No hay registro del error, ¿sabes? Está totalmente identificada con ese ego y ciega a su propia conducta. Es un adormecimiento muy, muy denso. Uf, pues estos niveles sí pintan un panorama, pues un poco desalentador, ¿no? Si estamos tan dormidos en distintos grados, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna forma de despertar según esta fuente? Sí propone un camino. Y dice que para despertar ese 97% de conciencia hay que eliminar al yo, al ego que la tiene prisionera. Eliminar al ego. Suena drástico. Esos conscientes y padecimientos voluntarios, o sea, chamba activa. Y la herramienta principal que da es la autoobservación. Autoobservación. Suena a verse a uno mismo. Pero ¿cómo funciona eso en la práctica? Pues implica dividir la atención a propósito. O sea, una parte de tu atención está en lo que haces o dices o en lo que pasa afuera. Ok. Y otra parte de la atención la diriges hacia adentro,
a observar qué estás sintiendo, qué estás pensando o qué impulso te está moviendo en ese instante. Es como crear una separación consciente. Está el observador, que es la conciencia que mira, y está lo observado, que es el pensamiento, la emoción, el ego manifestándose. ¿Y para qué sirve hacer esa división? ¿Cuál es el chiste? Pues el chiste es empezar a cachar al ego en la movida, a darte cuenta, en el momento, de que no eres tú eligiendo conscientemente, sino que te está manejando un impulso, una emoción, un patrón. A ver, un ejemplo. El del enojo, que es muy común. Sin autoobservación, pues explotas y hasta lo niegas, ¿no? Yo no estoy enojado. Gritas mientras avientas algo. Ajá, sí, típico. Con autoobservación, chance podría sentir cómo te sube el calor, notar el pensamiento de ¡qué coraje! Y reconocer por dentro. Ah, mira, me estoy enojando. Este es el ego del enojo queriendo salir. Ese darte cuenta ya es el primer paso para no identificarte con él. Claro, es pasar de ser el enojo a observar el enojo, y esto aplicaría a cosas más complejas también, supongo, como los celos que mencionaste. Exactamente. Y no es solo ponerle nombre. Con los celos, por ejemplo, si ves a tu pareja platicando muy animada con alguien, Uf, sí. en lugar de reaccionar luego, culpando o reclamando, te observarías. A ver, ¿qué siento? ¿Es coraje? ¿Por qué? ¿Son celos? ¿De dónde vienen? ¿Es que siento que es mía o mío? ¿Me siento menos? ¿Es inseguridad? La bronca es buscarle adentro. O sea, encontrar la raíz del problema en uno mismo, no tanto en lo que pasa afuera o en la otra persona. Justo eso. Se trata de entender qué yo, qué ego se activó. El posesivo, el inseguro, el vanidoso. La fuente dice algo clave. Nuestra paz no debería depender de lo que hagan los demás. Tiene sentido. Cuenta una anécdota curiosa de un señor. Le llega el chisme de que su vecina está embarazada y dicen que es de él. Órale. Y él lo maneja como, bueno, ese es problema de ella y problema mío, el chisme. Pero cuando su esposa se súper enoja por el rumor, él le dice, bueno, ese ya es problema suyo. Jaja, qué práctico el señor. La idea es esa, cada quien es responsable de cómo reacciona, de su propia carga, de sus egos. Y la autoobservación es la herramienta para empezar a ver todo eso. Muy interesante cómo lo conecta con la responsabilidad de cada uno. Oye, otro tema que sale mucho en la fuente es el de los sueños. ¿Cómo entran los sueños en todo este mapa de conciencia y dimensiones? Los sueños son importantes en esta visión. No los ven como fantasías nomás o cosas del cerebro. Entonces, ¿qué son? Son experiencias reales, pero que pasan en otra dimensión. La quinta dimensión, que llaman el plano astral. ¿El plano astral? Sí, y dicen que esa dimensión tiene sus propias leyes, distintas a las de aquí. Mencionan que hay menos leyes, de hecho. Por eso en los sueños a veces podemos volar, porque la gravedad no funciona igual o no aplica. Ya veo. Y habla de distintos tipos de sueños, ¿no? Sí, menciona sueños que chance son proféticos, o sueños que parecen de vidas pasadas, ¿sabes? Cuando sueñas mucho con un lugar que no conoces, pero que sientes súper familiar. Ajá. Y también habla de la posibilidad de tener salidas astrales conscientes, o sea, proyectar tu conciencia fuera del cuerpo y moverte a voluntad en ese plano astral, estando lúcido. Cuenta de una señora que decía que así visitaba a su hijo a distancia. ¡Guau! Eso suena muy de película. Oye, y algo más común, la parálisis del sueño, que a veces da mucho miedo. ¿Qué dice la fuente sobre eso? Da varias posibles explicaciones. Una es que puede pasar justo en la transición cuando te estás quedando dormido o despertando, cuando el cuerpo astral, que es como tu vehículo en esa otra dimensión, se está separando o regresando al cuerpo físico. ¿Y si no embonan bien? Podría sentirse esa parálisis. Otra explicación tiene que ver con el cuerpo etérico o vital. El aura. Algo así, el cuerpo de energía. Dicen que en la noche se expande un poco para jalar energía cósmica y recargar al cuerpo físico. Si despiertas de golpe en ese proceso, chance los cuerpos no están bien alineados y te sientes paralizado. Entiendo. ¿Y el miedo? Las presencias que a veces se sienten. Bueno, ahí sugiere que chances son enfrentamientos con nuestros propios demonios, o sea, manifestaciones de nuestros egos, miedos, partes oscuras, pero en planos internos, en como infiernos personales. ¡Qué intenso! Sí, y como protección o para salir de eso, recomienda invocar la palabra Cristo, repetirla. Aclara que no es tanto por la figura religiosa, sino como un mantra de poder, una fuerza superior que puede disipar esas energías o estados. Ok, una herramienta dentro de ese sistema.
Y para practicar el estar consciente incluso dormido, mencionó una técnica, ¿no? Un ejercicio mental. Sí, la clave Sol. Es un acrónimo, fácil de recordar para hacer durante el día. La idea es que se grabe tanto que la hagas también en sueños. A ver, ¿cómo va? S de sujeto. Te preguntas ¿quién soy yo ahorita? Te identificas. Soy Fernando. Ok. O de objeto. ¿Qué estoy haciendo exactamente? Describir tu acción. Estoy platicando, voy caminando, siento esto. Bien. L de lugar. ¿Dónde estoy? Y aquí es clave observar bien el lugar. Buscar algo raro y lógico. Estoy en mi oficina, pero ¿por qué ese cuadro está chueco si siempre está derecho? Algo que te haga dudar si es el mundo físico. SOL. ¿Y luego? Después de SOL, te haces la pregunta directa. ¿Estoy en el mundo físico o estoy en el astral? O sea, estoy soñando. Ajá. Y para salir de dudas, haces una pruebita. Das un pequeño saltito con la intención clara de flotar. ¿Un saltito? ¿Sí? Si caes normal, pues estás en el físico. Pero si flotas aunque sea poquito o el salto se siente como muy ligero, bingo, estás en el astral. Estás soñando. Órale. La idea es repetir este ejercicio SOL, pregunta salto, muchas veces despierto, para que se haga un hábito en el subconsciente. Y chance un día, ¡pum!, lo haces dentro de un sueño y te das cuenta, ¡ah, estoy soñando! Y ahí puedes volverte lúcido. ¡Qué técnica tan estructurada! Interesante. Oye, y para cerrar la plática, toca algo muy práctico. ¿Cómo dejar vicios como el alcohol o el cigarro, pero desde esta mirada de la conciencia? ¿Qué dice al respecto? Este punto es crucial. La fuente advierte algo. Dice que si intentas dejar un vicio nomás por obligación, por miedo o a pura fuerza de voluntad. Lo típico, ¿no? Ya no vuelvo a tomar. Exacto. Si lo haces así, sin haber entendido y trabajado el yo o el ego específico que te tiene agarrado, el ego del placer, el que calma la ansiedad con el cigarro, la fascinación que le tienes, ¿Qué pasa? pues que o fracasas a la larga o te vuelves un fanático. O sea, cambias un problema por otro. O sea que el decir ya no fumo con pura voluntad no basta. Según esta visión, no es un cambio real, profundo. Es un cambio nomás por encimita, de forma, no de fondo. Para que el cambio dure, necesitas entender a fondo por qué tienes ese hábito, qué ego lo alimenta, qué vacío sientes que llena. ¿Y cómo logras esa comprensión? Pues con la autoobservación constante y con la meditación. Pero ojo, meditación entendida aquí como investigar pa' dentro, ¿sabes? Como echarte un clavado a buscar las raíces de por qué haces lo que haces. Entonces, ¿el cambio real viene de un clic interno, no? Exacto. De un darte cuenta de verdad, del daño que te hace, del error que es para ti, pero que nazca de tu propia observación, de tu reflexión, no de reprimir las ganas ni de quedar bien con otros o por miedo. Pon el ejemplo del alcohólico que va a sus juntas pero sigue batallando o recae. Sí. Chances porque no ha hecho esa chamba interna de enfrentar y comprender a su yo del alcoholismo. El cambio, para que sea de verdad y para siempre, desde esta óptica, tiene que ser un acto consciente que nace de adentro, de haber comprendido. La verdad es que es una perspectiva que, abarca un montón de cosas, ¿no? Desde qué es la conciencia, el ego, la fascinación que nos duerme, los niveles de ese sueño, hasta las herramientas como la autoobservación y la clave Sol para intentar despertar, e incluso cómo aplicar esto a dejar hábitos. Sí, es todo un mapa. La idea central que me queda es que chances si vivimos mucho en piloto automático, pero que quizás hay formas internas de empezar a tomar las riendas conscientemente. Exacto. Y fíjate, como para cerrar, hay una frase que soltó La Fuente, casi de pasada, pero que me pareció muy potente. ¿Cuál? Dijo que si tan solo un 10% de la conciencia de toda la humanidad estuviera despierta de verdad, activa, como dice esta visión, las guerras simplemente no podrían existir. ¡Wow! Un 10%. Es una afirmación fuertísima. Sí. Sí, pues nos deja pensando, ¿no? Si esta idea de la conciencia dormida y la chance de despertarla tuviera algo de razón, ¿qué cambios veríamos? No solo cada quien, sino como sociedad, si lográramos activar tantito más de esa conciencia. Dejaríamos de ser nomás reactores a las circunstancias y nos volveríamos creadores conscientes de nuestra realidad. Una pregunta para darle vueltas.